Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y quiero enfatizar que yo le agradezco al exministro Salas y a todo el grupo que colaboró con él en la prevención de la pandemia, y yo sigo pensando que hay que protegerse. La salud es una y se puede acabar, y por eso estoy usando el cubrebocas, del cual me voy a desprender ahora, porque todos los compañeros del canal están a 2 metros o más de distancia. Pero me parece que las medidas de quien diga que la pandemia es historia antigua no entendió epidemiología. Tengo el privilegio de tener hoy con nosotros alguien que estuvo por el campus Rodrigo Facio. El doctor Félix Chirú hizo su doctorado aquí y tiene muy buenos amigos entre sus ex profesores de la Escuela de Historia, y estoy seguro que también en otros ámbitos. Él es docente en nuestra lejana hermana, imagino que dentro del ZUCA, la Universidad de Panamá, y si no es parte del ZUCA no importa, y tal vez es un buen momento para que yo diga de toda mi admiración por Panamá, que continúa creando futuro y siendo el país del futuro, que cuando tiene problemas los resuelve, y en general los resuelve desde mi óptica bien, pero quien nos va a contar es el profesor Chirú. Adelante, don Félix, y bienvenido a Canal 15. Ok, bueno, este aprecio también para Costa Rica, que me abrió las puertas para la universidad en el 2005, gracias a una beca del DAD. Fue una experiencia maravillosa académicamente, para un crecimiento personal y académico de primer nivel. Todavía guardo muy buenos recuerdos y conservo muy buenos amigos y amigas en Costa Rica. Y todavía para mí llegar a su país es llegar a mi casa, definitivamente. Me siento en casa y continuamente mantengo comunicación con mis profesores de la Universidad de Costa Rica, ese maravilloso espacio del saber que definitivamente me llevó o contribuyó a indagar más sobre la historia de Panamá. En principio, cuando iniciaba mis estudios, estaba muy interesado en averiguar sobre una élite de poder en Panamá a inicios del siglo XX, cuyo principal actor sería, o uno de sus principales actores fue Belisario Porras, quien fue presidente de Panamá por 3 periodos. Sin embargo, producto de las discusiones y demás, y también como resultado de una pasantía en el Instituto Iberoamericano de Berlín y los contactos que también tuve allá, pues toda esa experiencia me fue llevando a indagar la historia de Panamá, ya no solamente sobre esta élite, sino sobre ese primer periodo de inicios de la República entre 1903 hasta los años 25, 26. Entonces, por allí inició mis problemas de investigación, el tema conmemorativo. Esto como producto de un eje temático estudiado en la Universidad de Costa Rica por los historiadores David Díaz, principalmente, y Víctor Hugo Acuña, un gran maestro.
Entonces, pues estas inquietudes por los estudios de la memoria me llevaron a averiguar sobre, bueno, qué ocurrió en Panamá a inicios de la República, cuando se hablaba continuamente de la presencia de Estados Unidos, cuando se discute, perdón, por la historiografía, el impacto de la presencia estadounidense, pero también consideré que había un tema que no había sido estudiado mayormente, que es el de las conmemoraciones, los temas de conmemoración. Entonces, y los lugares de memoria, que también es un concepto, pues, del historiador francés, Pierre Nora. Entonces, toda esta bagaje teórico me llevó a estudiar, a preguntarme, bueno, ¿qué se conmemoraba en Panamá a inicios del siglo XX, aparte del 3 de noviembre, como fecha de independencia del país? Y esta oportunidad a través de la discusión en la Universidad de Costa Rica, pues me permitió llegar a un acontecimiento muy importante conmemorado en Panamá en 1913, que fue el cuarto centenario del avistamiento del Océano Pacífico, de la Mar del Sur, como se llamaba en su tiempo. Entonces, también, como parte de estos estudios conmemorativos, me llevaron al estudio del cuarto centenario de fundación de la ciudad de Panamá y también el centenario de la independencia de Panamá de España en 1921 y el centenario del Congreso Anfictiónico en 1926. El cuarto centenario de fundación de la ciudad de Panamá en 1919. Pero uno de los acontecimientos históricos que Panamá o que la élite político-cultural de Panamá selecciona como parte para la conmemoración y como parte de ese proceso de construir la identidad nacional de Panamá fue precisamente el cuarto centenario del Mar del Sur. Entonces, más que estudiar o volver sobre la narrativa, de 1513, el cruce que hace Balboa por Darién, sobre todo me interesó el recuerdo. ¿Por qué de ese recuerdo 400 años después? Entonces, pues esta fecha no pasó inadvertida en Panamá. En 1913, por el contrario, se instituyó un decreto, se firmó un decreto mediante el cual se conmemoraba el cuarto centenario del descubrimiento de la Mar del Sur el 25 de septiembre de 1913. Entonces, es interesante y habría que recordar que esto no es único de Panamá en cuanto a la narrativa que acompaña a esta conmemoración es la narrativa del hispanismo. Es también importante, y todo este estudio me llevó a comprender mejor este proceso, que ya en 1892 en Panamá se conmemoró el cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces, por lo tanto, la narrativa del hispanismo no era desconocida, evidentemente, por esta élite panameña, sino por el contrario, es como el marco narrativo que acompaña la conmemoración del cuarto centenario de la Mar del Sur. Entonces, por ejemplo, hay un aspecto muy importante en esta conmemoración en 1903 es que nuevamente se conmemora, ese hecho histórico de carácter universal que fue pues el reconocimiento por los europeos de este gran océano, pero también para el caso panameño ya a nivel interno, cómo se constituye en una fecha de mucha importancia, de relevancia o es seleccionada de ese pasado o usada políticamente también como parte de la formación o la construcción de la identidad nacional. Por ejemplo, cuando se inauguró el cuarto o los acontecimientos que conmemoraban el cuarto centenario del descubrimiento o el avistamiento del Mar del Sur, uno de los discursos decía que no olvidemos que Panamá es la puerta del comercio mundial. Como parte de esa conmemoración que estaba planteada para 1913, con un decreto de 1912, sin embargo, bueno, los asuntos financieros y también la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial,
trasladó perdón, cambió la fecha y se conmemora en 1916. Bueno, ¿qué se hizo para conmemorar ese cuarto centenario? Una exposición nacional. Se invitó a, evidentemente, España como una gran protagonista del acontecimiento que se conmemoraba, a Estados Unidos, también Ecuador, Venezuela, Cuba también participan en esa exposición nacional en 1916. Y también se resalta principalmente la figura de Vasco Núñez de Balboa. Es importante recordar que desde 1906 el periódico El Mercurio, unos años después de la independencia de Panamá de Colombia, ya se habla de establecer en las plazas públicas de Panamá monumentos a Justo Arosemena, al general Tomás Herrera, muy destacado en las guerras de independencia, y a Vasco Núñez de Balboa. Definitivamente, pues a partir de 1912, la figura de Balboa es una de las que recibe mayor atención en cuanto a la creación la creación, por ejemplo, de estampillas, del nombre de lugares, entre otros aspectos. Entonces, y sobre todo el monumento, que es lo que me ha ocupado en este trabajo de investigación. Entonces, 1913, reitero esta idea, pues la Mar del Sur o el descubrimiento de la Mar del Sur, que también generó una polémica el concepto de descubrimiento o avistamiento. Entonces se conmemora con el impulso de la figura de Balboa como héroe nacional de Panamá y también una exposición nacional. Es interesante esta exposición que se celebra en Panamá en el mes de febrero de 1916, porque pues Estados Unidos evidentemente es quien hace una exposición del avance tecnológico, su desarrollo industrial para la época, como una forma de presentar ese desarrollo industrial, en tanto que la invitada a España es para establecer esa hermandad, ¿no?, que establece precisamente el hispanismo, en tanto que Panamá, pues una forma de venderse como sitio apropiado para el comercio internacional. De hecho, el presidente Belisario Porras, a pesar de las críticas que hubo para la exposición nacional por el gasto de las finanzas, y decían los críticos que era necesario, urgente, la construcción de caminos y entre otros aspectos, pero él impulsó esta exposición nacional y él decía que pues Panamá no debería limitarse no debería escatimar esfuerzos por ofrecerle al mundo su territorio para que los comerciantes de Europa, del Lejano Oriente, establecieran en Panamá los depósitos del Don comercio Félix, internacional. Vamos a pedirle al canal que nos invite a continuar en el segundo y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el catedrático Chirú, quien nos está dando detalles de la exposición nacional que tuvo lugar el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, pero quería dar un par de detalles casi anecdóticos. El primero es que hasta donde se sabe, Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a Oriente, quiero decir a Japón y a China, de manera que él no se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente y por ende tampoco sabía que el Mar del Sur existía. Y recordemos que el Mar del Sur, o sea, el Océano Pacífico, es el océano más grande del planeta, de manera que se estaba perdiendo un pedazote grande de espacio. El planeta Tierra en la mente de Colón era bastante más chico que... y la segunda cosa es que, y viene muy bien con lo que decía en el segmento anterior, don Félix, de que el Balboa es la moneda oficial de Panamá que existe y no existe, y sí existe, que yo sepa por lo menos, en monedas
metálicas, es decir, hay monedas metálicas del mismo tamaño que las foráneas, pero que dicen 25 centavos de Balboa, etcétera, por lo menos lo que yo recuerdo. Pero nos estaba don Félix hablando de algunas críticas que al presidente se le hacían en ese momento. Sí, Por en favor. efecto. Sí, en efecto, pues Balboa se convierte o se constituye en este periodo que estoy hablando, inicio del siglo XX, se construye como héroe nacional de Panamá. También se le devela un monumento en una plaza importante del país. De hecho, el presidente quería que se estableciera a la entrada del canal de Panamá. Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideraron que ese espacio no era para ese tipo de construcción, sino que era para la defensa del canal. Por lo tanto, se desplaza a una plaza pública en Panamá. Todavía está ese monumento allí que contribuyeron pues los países hispanos y también el rey de España en ese momento. Entonces, pero aparte del monumento, también el nombre a calles, el nombre a un distrito, el nombre a un puerto, es decir, hay toda una referencia a Balboa en este inicio del siglo XX y es toda se establece una política, ¿no?, de parte del gobierno panameño en aquel tiempo para la creación de este héroe nacional. Entonces, hay también hay un periódico que se llama La Exhibición, que es una crítica continua al presidente Porras y a sus proyectos, ¿no? Y en especial también al monumento a Belisario Porras, perdón, a Vasco Núñez de Balboa. Entonces, pues esa moneda de la que usted habla todavía es de curso en Panamá, por supuesto. Entonces, y forma parte de todo este proceso de creación de ese héroe nacional. De hecho, fue inaugurada en 1924, un día antes o 2 días antes de salir del mando del presidente Porras, y en una columna de un periódico, el Diario de Panamá, un articulista con un seudónimo cuestionaba la figura de Balboa, si era un ejemplo a seguir para las generaciones futuras de Panamá. Entonces, hay un cuestionamiento tanto a Porras en ese tiempo como al propio monumento, al héroe homenajeado o al héroe nacional de Panamá en ese periodo. También se hablaba del por qué el monumento a Vasco Núñez de Balboa y no al general Tomás Herrera. Así que también hubo sus voces críticas con respecto a la figura de Vasco Núñez de Balboa. Y así ha sido la constante hasta 2013, porque quisiera brevemente hablar que en 2013 esta fecha tampoco pasa inadvertida. Por el contrario, se conmemora el 5º centenario del descubrimiento o avistamiento del Mar del Sur. Entonces, hay un decreto ejecutivo también que se firma en 2010 para la conmemoración del 5º centenario de este avistamiento. Recordemos también que en ese momento Panamá está en pleno proceso de ampliación del canal interoceánico. También, si en 1913 la conmemoración del 4º centenario se publica una revista que se llama La Exposición Nacional, y esa se envía en inglés y español a las diferentes, al exterior, con la intención, evidentemente, de atraer inmigración europea a Panamá. Ahí en esa revista uno puede observar fincas, los territorios aptos para la agricultura, pero también la importancia de la configuración geográfica de Panamá. Es continua la referencia a la importancia geográfica de Panamá para el comercio internacional. En 2013, como les decía, pues esta fecha no pasa inadvertida. Por el contrario, el régimen de turno auspicia pues la conmemoración de esta actividad. De hecho, como parte de esa celebración o conmemoración, se lleva a cabo en Panamá un congreso internacional sobre el Océano Pacífico, entre una serie de actividades, y eso pues con la intención de promover la inversión en Panamá, y también pues producto en ese periodo
Panamá está en un proceso de crecimiento económico que lo recordamos, pues que se mantuvo en una muy dinámica. De hecho, tengo por aquí una cifra de Guillermo Castro, que es un estudioso de este tema del transitismo. Entonces habla pues del auge que tiene en ese periodo la construcción en Panamá. Entonces, pues, pero también hubo críticas, voces críticas a esa conmemoración del cuarto o del quinto centenario de este descubrimiento. Por ejemplo, los indígenas tuvieron un papel relevante o un papel destacado o al menos se manifestaron en contra de esta conmemoración. Por ejemplo, un indígena Guna, de una de las etnias indígenas de Panamá, en 2018, como parte de estas críticas y quien participó de estas actividades de rechazo a la conmemoración de este centenario, este quinto centenario, escribió su obra crítica del Gunasdule de Aristides Turpana, un indígena muy conocido en Panamá, y él hacía pues una crítica a la conmemoración de este quinto centenario, y una de las pancartas que en una protesta que hicieron los indígenas precisamente en el monumento a Vasco Núñez de Balboa decía: 500 años, un mar de sangre e ignorancia, y no al quinto centenario de Asco Núñez de Balboa, ¿no? Entre paréntesis la V, y colocaban Asco Núñez de Balboa. Entonces, eso digamos que ocurrió en 2013 como parte de las críticas a la conmemoración. También Mónica Martínez, en un ensayo muy interesante que titula Descubrimiento, avistamientos y otras conquistas, Balboa y los pueblos indígenas de Panamá 500 años después, hace un balance crítico sobre el por qué las autoridades panameñas conmemoraban ese quinto centenario. Entonces, es una fecha que se mantiene en la historiografía panameña. Considero que pues lo que a mí me interesa es estudiar el por qué esa fecha es seleccionada del pasado, por qué es conmemorada, y también desde el punto de vista histórico lo importante es hacer críticas o hacer un balance crítico sobre el por qué ha sido seleccionado ese acontecimiento en la historia panameña, por qué se mantiene como una de las, o es parte de la narrativa histórica de Panamá, en los colegios, en los libros, aún se puede encontrar, y también las referencias a Balboa. Entonces, esto en 2013 también hubo voces críticas pues sobre la conmemoración de este importante evento histórico que definitivamente tuvo del siglo XVI una repercusión mundial, obviamente, una repercusión global porque se estructura también pues Panamá como un sitio, un puerto del mundo. Es interesante para comentar también que en 1913, en ese cuarto centenario, a pesar de esa conmemoración, no se puede olvidar que Estados Unidos era quien tuvo el control de esa ruta de tránsito o esa ruta por que se ha explotado más de la posición geográfica de Panamá. Entonces, realmente en 1904 hay toda una serie de tensión, ¿no? Porque Estados Unidos ocupa este puerto del mundo, entonces, en tanto que los políticos panameños pues consideraban que este puerto no estaba bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, de hecho, el presidente Belisario Porras en 1904, en la visita del presidente Taft a Panamá, decía que porque se le da una serie de consideraciones a Panamá, pues decía la República no perecerá. Entonces, eso es pues alguno de los aspectos importantes, y esto está muy relacionado con el transitismo en Panamá, que en las últimas protestas ha generado pues una serie de cuestionamientos a este modelo transitista de la República de Panamá. Eh, Tal vez, profesor, si nos quiere contar un poquito de los hechos desde la fundación de Santa María del Darién, que es la primera ciudad fundada por europeos en el continente. Había ciudades ya en las islas del Caribe, pero en el continente, y quién la hizo,
y luego pues tal vez el fin trágico del yerno de Pedrarias Dávila, que son detalles que algunas de nuestras amigas y amigos quizá no lo tengan tan presente, y le queda un minuto para ese breve resumen. Bueno, en primer lugar, en efecto, pues no me he ocupado tanto, digamos, del estudio estrictamente de ese periodo, pero sí, pues se funda la Santa María la Antigua, y allí la rivalidad que hay entre Pedrarias y Vasco Núñez de Balboa. De hecho, la historiografía panameña lo que narra es que presenta a Balboa como el héroe y a Pedrarias como quien acabó con la vida de Vasco Núñez de Balboa. Y lo interesante dentro de todo este proceso es el abandono que ocurre posteriormente a estos hechos del Darién, ¿no? Y la articulación del Istmo de Panamá por parte de Pedrarias. Pero en efecto, pues se funda la Santa María la Antigua del Darién, pero es abandonada una vez ocurren estos hechos trágicos entre Balboa y Pedrarias. Profesor, tenemos que abandonar este rico viaje por Panamá, y a las amigas y amigos les pedimos que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias.